Ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, con la fe, con la confianza de que aquí se mueve el poder de un Dios grande, de un Dios poderoso. Y en esta hora lo hemos invitado para que Él sea el que sustente la necesidad que hay en nuestras almas. Lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Tenemos un tema muy hermoso. Hacedores de la palabra. Texto bíblico, Santiago 1:19. Vamos a leer nomás unos 3 versículos para desarrollar la palabra de esta noche. Gloria al Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Amén. La palabra del Señor está muy hermosa, y cuando nos invita a que nosotros seamos hacedores de la palabra, es porque Dios quiere que nosotros llevemos el testimonio de Jesucristo. Amén. Una palabra verdadera en la cual el cristiano tiene que someterse a la voluntad de Dios. Amén. Sí, amén. Muchas veces, o por la misma razón que exhorta Pablo, es porque en la raza humana el hombre sigue siendo desobediente. Dice en el Antiguo Testamento, de dura cerviz. Amén. O sea, ahorita oímos, atesoramos, nos gozamos con el Señor, mañana se nos olvida Amén. y no estamos haciendo caso a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es ve y oye y vete a seguir viviendo en el mundo pecador, o llamándonos cristianos y desobedeciéndole, sino que es ir atesorada y guardada para vivir por ella. Amén. O sea, el cristiano, esa es la vida, el vivir por la palabra de Dios. Santiago nos hace saber que todo hombre debe de meditar antes de hablar, porque la ira del hombre no obra para la justicia de Dios. O sea, es ahí donde el hombre necesita tener la paz de Dios en su corazón. La mayoría, cuando alguien nos hace algo o nos dice algo, explotamos en coraje. Amén. Y muchos no un coraje sencillo, sino ahí va el odio y va el rencor, el cual puede llevar al hombre a hacerse una persona que no es agradable para Dios. Amén. Porque cuando usted ofende a su hermano o le hace algún daño, el Señor Jesucristo dijo que lo que le hace a uno de esos pequeñitos, a él se lo hace. Sí, amén. Ese es el problema más grande cuando un hijo de Dios se llena de ira y daña a los demás. Amén. También nos exhorta que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque si alguno es oidor y no hacedor, no podrá salvar su alma, mas el que persevera en ella, no siendo olvidadizo, obrará para justicia de Dios. Sí, amén. En esta parte de la palabra de Dios, los oidores son aquellos que venimos y no atesoramos, no guardamos, no los alimentamos. Amén. Salimos
sin saciarlo de la palabra de Dios. El alimento de todo hombre o mujer que se llame cristiano es la palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor dijo, el que no comiere de mi carne y bebiere de mi sangre, no podrá heredar el reino. ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Quién se va a comer a este? No comemos gente. Lo que no entendían ellos, que Jesucristo es la palabra. Amén. Amén. Y en esa palabra hay poder de vida. Gloria a Dios. Esta palabra es la que le va a dar vida a todo hijo de Dios. Amén. Entonces, cuando usted no solo oye, sino que atesora, guarda esa palabra para el día del mañana, se volverá un hacedor de la palabra de Dios, en donde usted podrá llegar a ser un testimonio para el mundo pecador, Amén. porque eso es lo que Dios requiere de nosotros. Probablemente usted no pueda decirle a alguien Dios te ama o te invito a la iglesia, pero si aquella alma vio un comportamiento sano en su persona, una persona que tiene buenos modales y un vocabulario como un verdadero hijo de Dios, dice, este en algo está, o es verdadero hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es ahí donde se debe de conocer el verdadero hacedor de la palabra. Bendito Dios. Y pues ese es el que lleva el camino a salvar su alma. Mas el que persevera en ella no será olvidadizo, sino es aquel que guarda la palabra de Dios para vivir por ella. Amén. Porque esta palabra que les estoy leyendo es la palabra que nos puede llevar a salvar nuestra alma. Sí, amén. La palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de transformar mente y corazón del ser humano, Amén. Gloria para a que Dios. su alma pueda encontrar la salvación y vida eterna. Bendito Dios. Sí, No es otra cosa. No es por lo bonito que le hablen la palabra, no es porque le lean algún otro libro. No hay nada más en este mundo que le pueda llevar a encontrar la salvación de su alma que solamente la palabra de Dios. En ella encontraremos la salvación de nuestras almas. Sí, amén. El Señor Jesucristo muy simple dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque en Él salvamos nuestra alma. Sí, amén. Pero anteriormente les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Amén. Ahora, ¿en dónde conoce usted a Jesucristo? Para llegar al Padre por medio de Él, por el Santo Evangelio del Señor, en el cual se va a formar como un verdadero Hijo de Dios. Sí, amén. Esto no es una historia, no es filosofía, esto es palabra viva de Dios, Amén. en la cual usted puede encontrar el poder de Dios para edificar su vida. Amén. El Señor será lámpara a sus pies en este camino. Gloria a Dios. Usted sin el poder de Dios no puede caminar en el camino tan difícil que hemos tomado. Sí, amén. Y ese camino se logra caminar solamente con Jesucristo. Sí, Él amén. es la luz de los hombres. Amén. Es el único que puede iluminar la vida de todos. Amén. El salmista simplemente dijo, sé lámpara a mis pies, para que yo no pueda perderme sino encontrar el camino correcto. Es ahí donde nosotros nos vamos a formar como hijos de Dios y poder llevar la cruz de Cristo todos los días de nuestra vida. Amén. Si ustedes ven el libro de Lucas, cuando les estuvimos estudiando hoy el libro de Mateo, es muy similar. Jesucristo en el libro de Mateo solamente dice que toma la cruz de Cristo y sígueme. Pero en el libro de Lucas dice, toma la cruz de Cristo todos los días y sígueme. Amén. No es una vez cuando se acuerde.
Es todos los días usted va a vivir como un hijo de Dios, llevando la cruz de Cristo. El llevar la cruz de Cristo es obedecer los mandamientos de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es desechar toda inmundicia. La palabra de Dios predicada o escrita, la palabra eficaz en la vida del cristiano. O sea, si usted solo lee, le da vida. Si es predicada, también es eficaz y le va a dar vida. El conocimiento tiene que llegar a su mente, a su corazón, cuando usted dispone un corazón para el servicio de Dios. En las iglesias se forman grupos o vienen muchas almas, unos con el deseo de encontrar la salvación de su alma, otros porque buscan un milagro, otros porque quieren conocer a Dios, todos traemos, y otros porque traen una petición, todos traemos una mente diferente al llegar a la iglesia. Otros solo llegamos a ver si el pastor se está enriqueciendo con las ofrendas y los diezmos. Sí, de todo llega a las iglesias. Pero en ese grupo de gente se forma un cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo, Dios le va dando forma. Y cada uno va tomando la forma que Dios le quiere dar. ¿Por qué razón? Porque no todos tenemos el mismo don y no todos queremos servirle con un corazón dispuesto a Dios. Pero todos le sirven a Dios. Por eso Pablo compara los miembros del cuerpo. No puede usted vivir sin un ojo tranquilamente, sin una mano, porque es parte de ese cuerpo. De igual manera, la iglesia es un cuerpo que se va formando y va tomando forma para caminar todos unánimes, en un mismo sentido. Y esa es la lucha de todos los días de nosotros, de que ustedes y yo nos enseñemos a amarlos los unos a los otros, sin ninguna diferencia o distinción de personas, acepción de personas. Sí, amén. No porque alguien tiene o porque el otro es pobrecito no se va a ver. O no lo vamos a amar. El amor es para todos. Amén. Porque Dios no vino por los que tienen o por los que pueden. Dios vino por el humilde de corazón, Amén. por el que determina servirle a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios demanda que los creyentes sean separados de la inmundicia, de toda impiedad que abunde en la sociedad para bienestar, no para una sociedad corrupta, y que influye en ellos y sus familias. O sea, cuando usted empieza a ser un hijo de Dios, vive en una sociedad sana y usted sano, puede crear hijos sanos. Amén. Influir en que nuestras escuelas, nuestra nación se vaya formando una sociedad libre de contaminación. Esa inmundicia marca el alma de las personas y arruina la vida de ellos. La Biblia enseña lo que debe evitar un pueblo santo que le sirve a Dios. Porque cuando usted le sirve a Dios, un verdadero hijo de Dios va a tener hijos sanos, Sí, amén. hijos bendecidos. Gloria al Señor. Es ahí en donde nosotros, alguien me dijo un día, hermano, pero yo ya conocía a Dios cuando mis hijos se me habían echado a perder. Le digo, no se preocupe, Dios en su grandeza para todos tiene una bendición. Créale a Dios, órele y Él puede cambiar la vida de sus hijos. No porque ya están grandes Dios no puede hacer nada. Dios puede transformar la vida de todo ser humano que crea y que bendiga el nombre del Señor y lo reciba en su corazón como su Salvador. Esa es la promesa de Dios. Sí, amén.
Dios no vino a ver si podía, Él vino porque puede, porque es grande, porque es poderoso. Sí, amén. Entonces, las almas que nos congregamos no venimos a ver si Dios puede. Dios puede, el que no puede creer es el hombre. Amén. No estamos capacitados para desarrollar una fe genuina en el Señor y decirle a la montaña, en este día serás desarraigada de mi vida. No tenemos esa capacidad todavía. Hace falta la fe por la falta de conocimiento de Dios. Sí, amén. Amamos a Dios. No se quiere decir que no hay almas que no amen a Dios, pero está haciendo falta conocimiento para poder entender que Dios es grande, Amén. para poder guiarlos con la fe en nuestro Señor. Amén. Por consiguiente, los hijos de Dios no deben de participar en ninguna obra impía ni usar palabras obscenas. No deben permitir ninguna clase de inmundicia en el hogar, incluso cuando sus lenguaje no es ahí donde no pueden hablar obscenidades o de otra manera se contrista el espíritu y violan la norma santa de Dios. Amén. Todos debemos de meditar y tratar de regenerar nuestro vocabulario. A Dios no le agradan palabras obscenas ni grotescas. Amén. Muchas veces muchos padres traen malos hábitos y todavía maltratan a sus hijos o a su mujer por no tener la capacidad de entender que cuando una palabra que no agrada a Dios puede contristar el Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Una sola palabra. Es por eso que nosotros debemos de ser o de pedirle a Dios que seamos verdaderos, con una mente regenerada, transformada, para que en nosotros no haya esa clase de mal en nuestro hogar. Sí, amén. La palabra advierte que no seamos engañados con palabras vanas para que no seamos alcanzados por la ira de Dios. Amén. Los creyentes deben tomar en cuenta la justicia y la santidad. Debe de ser parte fundamental en el hogar, como también la palabra de Dios. O sea, en el momento en que usted en su casa imparte esa palabra, es un fundamento que debe de formar en su hogar. Porque los hijos o quien llegue a su casa y oye la palabra de Dios, está siendo edificado o sustentado por el poder de la palabra. Amén. Nadie es engañado con palabras vanas. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, dice. O sea, usted ya no puede participar con cosas del mundo. Amén. Un día una hermana me dijo: hermano, me han invitado a una fiesta y hay baile y de todo. ¿Puedo ir? Yo no detengo a nadie, usted conoce la verdad de Dios. Amén. Yo no le puedo decir no vaya, porque entonces se está convirtiendo la palabra de Dios en una ley que les impone un pastor. Ustedes son conscientes, tienen corazón, mente, alma y todo para que puedan entender qué es bien y qué es mal. Amén. Si yo todavía no estoy libre de alguna cautividad y voy a un lugar donde hay toda esa clase de pecado, puedo caer. Amén. Entonces, ¿cuál es el deber de un cristiano? Abstenerse a no participar de esas actividades. Y es por eso que debe de notar que la palabra implantada ha llegado a su corazón. Amén. O se ha implantado en su corazón.
Todo creyente comienza una nueva vida en Cristo, cuando nace de nuevo por la palabra de verdad. Llegamos a lo que siempre les he dicho. Alguien se paró ahí y dijo, acepto a Cristo como mi Salvador. Ahí fue implantada la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entró el Espíritu Santo y empieza a darle una nueva vida. Sí. Usted ya es una nueva criatura por la verdad de la palabra. Bendito sea el Señor. Y ahora ya no puede decir yo no conozco a Dios, porque ya lo recibió en su corazón. Amén. Si se arrepintió de corazón. Ahora los actos que haga de maldad de aquí en adelante, usted tiene que darle cuentas al Señor por lo que haga. Amén. Muchas veces, muchas personas aceptan con impulso, con aflicciones, con tristeza, lo que sea. Y el día de mañana se arrepienten de lo que han hecho de haber recibido a Cristo en el corazón. Aleluya. Es ahí donde dice Pablo, la tristeza que al hombre invade, que no es tristeza, sino se transforma en gozo. Porque el día de mañana, cuando pasa todo esto, usted puede gozarse en el Señor. Amén. Amén. En el libro, en el verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Tienen el texto bíblico ahí, ¿verdad? Que leímos al inicio. En el versículo 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Ahora usted y yo, si se arrepintió de corazón, es primicia para Dios. Amén. ¿Por qué es primicia para Dios? Por haberse arrepentido de sus pecados y recibirlo en su corazón. Ahora Dios lo hace primicia. Amén. Es por eso que usted no puede decir estoy solo. Dios estará siempre con usted porque lo recibió en su corazón. Amén. La vida nueva de un cristiano exige la liberación de toda inmundicia que ofende o contrista al Espíritu Santo. Mas, sin embargo, debe de estar seguro si ha aceptado la palabra de Dios en el corazón. Amén. O sea, cuando alguien ha aceptado a Cristo, el mismo Espíritu le va a llevar esa exigencia a que usted sea liberado de todo acto de pecado y de maldad. Amén. Pero en ese caminar que llevamos con Cristo, usted también debe de estar seguro si de verdad aceptó a Cristo en su corazón. Amén. No solamente decir yo soy cristiano, debe de haber un arrepentimiento. Sí, amén. Un día alguien le dio risa porque le digo, en las iglesias hay mucho cristiano llamado cristiano no arrepentido. Porque solamente sí acepto a Cristo y van a la iglesia y siguen siendo iguales recordando, viviendo un pasado. El verdadero cristiano ya no tiene pasado porque es una nueva criatura. Amén. Entonces, ese cristiano que vive añorando un pasado, viendo hacia atrás, no ha regenerado su vida. Amén. Sí, amén. Y eso es lo que se le está haciendo difícil al hombre, dejar la carne o sacrificar la carne o darle muerte a la carne, como usted lo quiera llamar, o entregarnos en sacrificio vivo al Señor. Amén. ¿Por qué dice Pablo que hay que entregarnos en sacrificio vivo? Porque es ahí donde el hombre sufre, sujetar la carne a la voluntad de Dios. Amén. ¿O quién no sufre o ha sufrido por ver lo que dejó en el mundo? Quisiera volver cuando recién ha llegado a los pies de Cristo. O ve y se le alegra el corazón pecador, porque el corazón es engañoso. Sí, amén. Amén. Pero hay un Dios poderoso que cuando le llega la tentación, usted le puede decir al diablo, no, Amén. yo tengo un Cristo que me pagó y pagó a precio de sangre. Sí, amén. Usted no puede caer en un pasado otra vez. Amén. Y es donde se va convirtiendo en un verdadero hijo de Dios.
Porque si alguien le dice, yo nunca he pensado pecado desde que acepté, se engañen solo. A todos nos llega un momento de pensar algo malo, pero a todos Dios nos da una medida de fe y de gracia para poder arrodillar nuestra alma y decirle al pecado no. Amén. Hasta que llega un momento en ese camino que usted logra sujetar toda actividad y todo pecado, y ya muy leve le llegará un mal pensamiento, porque ya ahora su mente está sujeta al poder de Dios. Entonces sí puede decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque ahora ha tomado forma esa criatura nueva de un verdadero cristiano, Amén. un verdadero hijo de Dios. Amén. Este lugar donde nos reunimos es una bendición para muchos, Sí, amén. Amén. por la razón de que día con día vamos entendiendo qué es obediencia, y es por eso que la iglesia tiene que ser bendecida, Amén. porque no llega bendición por desobedientes, Amén. llega por la obediencia, porque a diario vamos conociendo el propósito de Dios para nuestra vida. Sí, amén. Y eso es lo hermoso, porque nosotros tenemos la capacidad ya en el espíritu de arrodillarnos y decirle al diablo no. Amén. Dice la palabra, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Alabado el nombre del Señor. Bendito. Es ahí, eso es lo que va buscando usted y haciendo día con día. En la promesa se ha ido adueñando con esas arras de nuestra herencia. Dios le dio el comienzo para que su heredad crezca y no se quede solo con las arras. Como ven los matrimonios que hacen la iglesia católica, que le dan unas moneditas de oro y le dicen son las arras. Ok, eso significa un comienzo de bendición. Amén. Ok, eso el hombre lo inventó. No lo vaya a practicar usted. Eso el hombre lo inventó porque oyeron que Dios dio las arras a los seres humanos. Amén. ¿Cuáles son las arras que usted recibió? Es el comienzo. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, Él lo llenó de su Santo Espíritu, y es un comienzo, porque esa no es la salvación completa. Ahí comienza un nuevo camino, usted Sí, amén. apoderándose de su heredad, Amén. que es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Se ha entendido ahora el por qué dice las arras que Dios nos ha dado. Amén. Es la herencia hasta la redención, o sea, esas arras no las va a perder. Esas van a crecer porque usted va a llegar hasta el día de la redención con esa bendición, con ese Espíritu Santo que Dios lo selló. Amén. No puede decir perdí las arras que el Señor me dio porque perdió su salvación. Amén. El Señor lo sella con su Espíritu Santo para el día de la salvación. Sí, amén. Amén. La perfecta ley de la libertad, esa ley es la voluntad de Dios que se recibe en el corazón por obra del Espíritu Santo, por la fe en Cristo, por la cual recibimos gracia y perdón de Dios. Amén. Es muy hermoso entender todas estas cosas y cómo recibir el perdón de Dios. Lo difícil es obedecer. El pueblo de Dios está haciendo muy difícil que entienda qué es obedecer a Dios. Amén. Igualmente, se recibe libertad para obedecer la ley de Dios. Sabemos que la perfecta ley es la libertad con la cual el creyente hace la voluntad de Dios, y solo es libre el que cumple los mandamientos de Dios. Amén. No es libre
el desobediente, porque en la desobediencia está la cautividad. Amén. La libertad de Dios nunca se debe de usar para violar los mandamientos de Cristo, sino más bien para obedecerlos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, obedecer los mandamientos Sí, de amén. Dios. Gloria al amén. Señor. Ahora, sí entiende que usted no está sujeto a una ley o que alguien le obligue a hacer algo, ¿verdad? Usted, por la buena voluntad que Dios ha puesto en su corazón, va a servir a la iglesia. Aleluya. Cuando la gente no ha entendido, o una congregación no entiende el propósito de Dios, por eso ve tanta congregación ofendiendo a la gente o engañándola. Entonces el pueblo está cegado, sujeto a lo que le digan. Yo doy el diezmo porque no quiero que me caiga la maldición, o porque no me digan ladrón. Eso es pecado. Entonces usted está sujeto a eso, lo cual está violando las normas santas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No quiere decir que no lo puede dar, pero que nadie le obligue, que nazca de su corazón, Gloria a Dios. porque eso es bendición. Amén. La religión pura y sin mancha se encuentra solamente en el Evangelio. Santiago da dos principios que definen el contenido del verdadero cristiano o el Evangelio. El amor sincero a los necesitados. De igual manera dice que el amor a los demás debe de ir acompañado del amor de Dios. Amén. Lo que les dije al inicio, el amor al prójimo debe de ser grande, porque solo hay dos grandes mandamientos para nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gloria al ¿Cuántos somos capaces de amarnos? Amén. Como hijos de Dios todos debemos de tener en el corazón un amén, Sí, de amén. amarlos los unos a los otros. El creyente debe de separarse de los actos pecaminosos del mundo. El amor a los demás se debe de acompañar con santidad delante de Dios. O sea, usted no le puede mostrar amor humano a ninguno hermano o hermana, sino en el amor de Dios. Amén. Es por eso que nosotros debemos de respetar a nuestros hermanos. Usted le da la mano o le da un abrazo a su hermano, que sea un abrazo sincero con el poder del Espíritu de Dios, Gloria a Dios. no con la fuerza carnal, porque el que hace las cosas humanamente no va a sentir amor a Dios, sino olor a pecado. Amén. Huele el pecado la carne, como el Espíritu Santo también huele lo santo, y es ahí donde nosotros podemos amarlos limpiamente, con una pureza de corazón. Gloria al Señor. Santiago nos exhorta a que seamos prontos para oír y tardos para hablar, tardos para airarse, porque de esa manera desechamos la ira. Amén. O sea, en el meditar, muchas veces hay problemitas con eso. Hay gente es muy rápida para hablar y comete errores a cada momento. No quiere decir que no cometemos errores, pero cuando usted medita lo que habla, usted puede cometer menos errores. Amén. Amén. De igual manera, ofender a alguien. Muchas veces, cuando menos pensamos, ya lastimamos a alguien. Y en estos tiempos lo que le dicen, sorry hermano, no es de sorry, piense primero. Amén. Porque esas cosas lo oye alguien que no sea cristiano, luego está el tropiezo. Amén. Sí, amén. Santiago nos exhorta a que seamos prontos para oír y tardos para hablar. Amén.
De esa manera nosotros evitaremos muchos tropiezos en la vida. El cristiano no nació cristiano para vivir en contienda, sino para vivir en el amor de Dios. Y así poder recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual salvará nuestras almas. También todo hijo de Dios no debe de ser solamente oidor de la palabra, sino también hacedor de ella. El poder usted transmitir esta palabra a otros, porque la palabra de Dios dice que su palabra jamás regresará vacía. Sí, amén. Si usted a alguien le dijo o le habló de Dios o lo invitó a la iglesia o le dijo ve porque Dios te ama, esa palabra ya hará efecto un día en esas personas. Gloria a Dios. Les dije al inicio que yo me iba a orar por unas personas ahí abajo. Esas personas no saben de Dios. No porque no son cristianas no voy a ir a orar por ellos. La fe es que un día ellos van a buscar de Dios. Amén. Todos estamos dispuestos a servir, no nomás servirle a su hermano, sino todo aquel que tiene necesidad, porque un día ese necesitado también puede estar con nosotros alabando y glorificando el nombre de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. También si alguno se cree religioso entre la congregación, debe de refrenar su lengua para que no engañe su corazón y así pueda salvar su alma. O sea, en el momento de que usted tiene actos de pecado, ¿qué está haciendo? Engañándose a usted mismo. Amén. Engañando su corazón. Y el corazón, bien gracias, porque también el corazón del hombre es muy engañoso. Amén. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos encontrar una verdad que es lo único que nos puede llevar a encontrar el camino correcto. Sí, amén. Y ahora usted, conociendo el propósito de Dios en su vida, puede caminar seguro a la salvación y vida eterna que el Señor ha prometido. Sí, amén. 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 Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermano, vamos a orarle al Señor. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. Amén. Y en esta hora, Jesús de Nazareno, pido la presencia de tu Santo Espíritu. Hay un Dios poderoso que se mueve en este lugar, el que le ha creído, Bendito sea. el que trajo ese gozo, esa mente, que aquí está un Dios grande, que vino a gozarse con él. Levante esas manos y dele gracias por este día, porque le permitió venir a este lugar. Dele gracias porque es él el que va destruyendo la cautividad en nuestra vida. Hay un Dios poderoso que está haciendo la obra redentora en nuestro corazón, que va iluminando la vida de cada uno de nosotros para que el camino no se los torne difícil, sino que en la paz de Dios, con la luz del Señor, encontraremos la salvación de nuestras almas. Señor Jesús, en esta hora te pido, Padre, que el que no ha conocido al Señor ahora pueda conocerlo, que el que no había entendido de qué se trata ahora puede entender, Padre, que solo tú puedes salvarle por medio de esta palabra. Santo y poderoso eres. Así también, Padre, la necesidad que hay en la congregación. Tenemos, Padre, peticiones. Y día con día veremos la mano del Señor. Ahora te pido, Jesús de Nazareno, que contestes toda petición, porque esta congregación no es una congregación de enfermos, esta es una congregación sana de hijos de Dios, de aquellos hijos que Dios ha hecho primicia. Y si usted es primicia, no puede ser enfermo. Yo en el nombre de Jesús declaro sanidad, bendición, liberación en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.